La sesión de hoy tiene que ver con el inicio al trabajo específico en familiarizarnos con los diseños experimentales. Como les había dicho anteriormente, la metodología que vamos a seguir es primero familiarizarnos, entender qué es el diseño, sus componentes, etcétera, en general, y luego buscar las aplicaciones para entonces nosotros poder comprender mejor todo el proceso del diseño. Teníamos el dibujito que les aparece allí en la pantalla, que ya se había trabajado en bioestadística, con el único cambio de que quitábamos el diseño muestral y ahora le colocamos diseño experimental. Y ya vamos a ver la diferencia entre diseño muestral y diseño experimental. En esta primera parte, hablemos un poco sobre los tipos de diseños. Entonces, comencemos por preguntarnos, ¿qué es un diseño de investigación? Dicen que una vez definido el tipo de estudio a realizar, ya miramos la clase anterior, los tipos de estudios, y establecidas las hipótesis de investigación, también ya hablamos sobre eso, el investigador debe conseguir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, es decir, seleccionar o desarrollar un diseño de investigación. Estos diseños pueden ser experimentales o no experimentales. Entonces, hablemos de experimento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por un experimento? Se dice que el término experimento, de manera particular o científica, se refiere a un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes, supuestas causas, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos, dentro de condiciones controladas por el investigador. Entonces, miren que aquí tenemos que lo importante, lo fundamental es que se habla de experimento cuando hay manipulación de variables. El investigador las manipula para de esa manera eh, concentrarse en la variable dependiente o la variable respuesta. Y entonces, en realidad, cuando hay una manipulación de variables, lo que se trata de hacer es controlar el experimento o la investigación. Entonces, por favor, que quede muy claro que el término experimento se refiere a un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más causas para analizar las consecuencias que esa manipulación tiene sobre el efecto. Y que todo se debe hacer, ¿sí?, en unas condiciones que el investigador puede controlar. Leamos de nuevo esa pantalla, por favor. Bueno, entonces, ¿qué clasificaciones tenemos nosotros en cuanto a experimentos? Esto tiene que ver con los tipos de investigación. Nosotros ya miramos lo que es el tipo de investigación exploratoria. Entonces, ahora miremoslo, ese tipo de investigación desde el punto de vista experimental, que es lo que llamamos experimentos exploratorios. Según Hinkelmann y Kempthorne, son aquellos en los que el investigador
está interesado en encontrar los factores que tienen influencia sobre las ejecuciones de cierto proceso. El investigador quiere encontrar los factores que influyen en las ejecuciones del proceso. Por ejemplo, uno puede estar interesado en si el grado de concentración de un compuesto químico, el tiempo de cocción, la temperatura de hornado y el grado de refrescante y la cantidad de presión tiene un efecto ya sea individual o en conjunto sobre la ruptura de un plato de cerámica. Miren entonces de lo que se trata de hacer aquí. Se trata de elaborar platos de cerámica. ¿Qué es lo que importa? Pues lo que importa es la dureza, la resistencia de esos platos. ¿Qué puede manipular quien está haciendo ese experimento? La concentración del compuesto químico, el tiempo de cocción, la temperatura del horno, el grado del refrescante, la cantidad de presión que tiene un efecto. Entonces, ¿qué sucede? El procedimiento obvio aquí es variar los niveles de esos factores y comparar la ejecución de las diferentes combinaciones de niveles. Para ejecutar el experimento, muchas decisiones deben tomarse tales, pues como la selección de los factores y sus niveles. ¿Sí? Posiblemente seleccionando un subconjunto de todas las posibilidades, de todas las combinaciones. Por ejemplo, miren, el tiempo de cocción. Si yo quiero controlar el tiempo de cocción, no lo puedo hacer de manera continua, sino que debo tomar muy poquitos tiempos, de tal manera que entre ellos haya diferencia. Por poner un ejemplo, yo podría decir que en tiempos de cocción voy a experimentar con 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Que la temperatura de horneado la voy a colocar en 200 grados, 220, 240. Pero no puedo dejar abierto, sino que debo manipular, como lo dijimos anteriormente, manipular esos factores. Y entonces, si yo hablo de 3 tiempos de cocción, de 3 temperaturas, pues la combinación de ellos es la que debo trabajar y mirar en qué caso encuentro mejores resultados. ¿Sí? Estos son los experimentos exploratorios y es una de las cosas que más vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Después de eso vienen los confirmatorios. ¿Cuáles son estos confirmatorios? Pues aquellos en los que se trata de comparar el mejor procedimiento encontrado en el experimento exploratorio con un procedimiento establecido o un producto. Y establecer que el procedimiento producto nuevo es mejor que el anterior. Es decir, miren, en el caso que teníamos de los platos de cerámica, pues yo hago un experimento y allá encuentro cuál fue el que me dio mejor resultado de dureza. Pero entonces la idea es de que eso que encontré lo comparo con lo que existe. Si es mejor que lo que existe, pues entonces valdría la pena. Y también, por ejemplo, lo puedo comparar con los precios, con los costos de la materia prima. Porque puede ser que encuentre un plato más resistente, más duro, pero con unos costos mucho más altos que los que están en el mercado. Entonces, allí ya hablo de confirmar, ¿vale la pena lo que estoy haciendo o no vale la pena? En el experimento confirmatorio, se puede querer encontrar el mejor para establecer procesos de control, por ejemplo, las propiedades estadísticas. También se conoce que las condiciones pueden cambiar y es importante establecer la media de la respuesta y la variabilidad asociada con el proceso.
Esto ya se vio en bioestadística, pues todos estos resultados hay que mirarlos desde el punto de vista de homogeneidad. Si hablo de la duración, la resistencia promedio de esos platos, pues tengo que mirar si eso que me dio ese promedio es homogéneo, en cuyo caso tendría un sentido para opinar. Pero si el promedio viene de unos datos muy heterogéneos, entonces nosotros ya sabemos que no es confiable la media y tendríamos que buscar otra medida, como puede ser la moda o la mediana. Bueno, frente a esos dos casos que son los que vamos a trabajar, entonces, ¿qué se entiende por diseño experimental? Dice, se entiende por diseño experimental el proceso de planteamiento de un experimento tal que se tomen datos apropiados con la mayor realidad posible y los cuales deben ser analizados mediante métodos estadísticos que deriven conclusiones válidas y objetivas. Podemos decir que la filosofía del diseño experimental es la obtención de información con una alta fidelidad sobre el mensaje de la naturaleza a un costo mínimo. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. La palabra es diseño, diseñar. Por eso dice que el diseño experimental es el proceso de planteamiento del experimento. Ya posteriormente tenemos que aplicar toda la estadística que conocemos para el desarrollo, el análisis e interpretación de resultados. Pero entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos de plantear, de planificar el experimento. Unas características que deben tener estos diseños experimentales. Lo primero es que tiene que ser simples. Es decir, que la selección de los tratamientos que vamos a hacer y la disposición experimental se haga de la forma más simple posible. Aquí es donde nos va a ayudar mucho lo que miramos en el muestreo aleatorio. Segundo, grado de precisión. El experimento deberá tener la capacidad de medir diferencias entre tratamientos con los grados de precisión que desee el investigador. Esto lo miramos ya en pruebas de hipótesis como el nivel de significación. Y tercero, dice que hay ausencia de error sistemático. Es decir, que se debe planear un experimento con el propósito de asegurar que las unidades experimentales que reciban un tratamiento no difieran sistemáticamente de aquellas que reciben otro tratamiento. Es decir, si nosotros queremos evitar errores, pues lo ideal sería que los elementos que tomamos para el experimento sean, entre comillas, iguales en todo, cosa que es imposible, por consiguiente se va a buscar que sean lo más parecidos posibles en cuanto a las características que se están investigando. Esas tres cositas son muy importantes tenerlas en cuenta para lograr un buen experimento. ¿Ya las otras cuáles serían? El rango de validez de las conclusiones. Entonces, cuando se hace un experimento, pues uno tiene que buscar que ese sea lo más amplio posible. Ya depende de la teoría y de la forma como se seleccionan los elementos. Lo importante es que los experimentos que contribuyen a aumentar el rango de validez del experimento son los experimentos replicados y los experimentos con estructuras factoriales que vamos a ver más adelante. Pues replicar quiere decir repetir, son aquellos que tienen repeticiones,
y que tienen una buena estructura. De todas maneras, hay un quinto que es el cálculo del grado de incertidumbre. En todo experimento existe algún grado de incertidumbre en cuanto a la validación de las conclusiones. Entonces, el experimento deberá ser concebido de modo que sea posible calcular la probabilidad de obtener los resultados observados debidos únicamente al azar. Lo que ya habíamos dicho en la parte anterior, es decir, hablar de un nivel de significación, hablar de un error del tipo 1 y un error del tipo 2 que sean conocidos para también así poder expresar el riesgo de equivocarnos en las respuestas. Bueno, eso en cuanto a los principales tipos. Como pueden observar, ¿sí? Lo que hemos leído ahorita nos lleva simplemente a formarnos una idea un poquito vaga de lo que son los diseños experimentales. Miremos ahora las características fundamentales de la metodología experimental. Esto es lo que aparece pues en la mayoría de textos como el que tienen en el curso y en otros como la teoría de los diseños experimentales. Miren esta definición, ¿sí?, de Penhauser, que es muy utilizada. Dice que el experimento es un estudio en el que al menos una variable es manipulada y las unidades son aleatoriamente asignadas a los distintos niveles o categorías de las variables manipuladas. Algo diferente a la definición anterior, pero que nos lleva a lo mismo. Y así vamos a trabajar otras definiciones y veamos que todas nos llevan a lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el experimento implica que el investigador manipula algunas variables para obtener unos resultados. Las variables que manipula, pues son las variables independientes o factores o causas, y la lectura se hace para la variable respuesta o variable dependiente. ¿Sí? Definición diferente en palabras a la anterior, pero que dice lo mismo. Observemos estas definiciones. La manipulación es la intervención deliberada del investigador para provocar cambios en la variable dependiente. Manipulación, entonces, ¿qué es lo que hace? El investigador interviene como él quiere deliberadamente, ¿sí?, cada uno de los factores, cada una de las causas. Aleatorización. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Ya sabemos lo que es un muestreo aleatorio. Entonces, a mayor tamaño de los efectos frente a la equiparación, ¿sí?, vamos a obtener resultados más homogéneos. Trabajar aleatoriamente implica que nosotros estamos disminuyendo los errores. Bueno, ahora, como lo más importante es la manipulación, todos los diseños experimentales se caracterizan por la manipulación, pero pueden ser clasificados atendiendo a la parte aleatoria en diseños auténticamente experimentales o diseños cuasi experimentales. En los diseños experimentales, el hecho de la aleatoriedad es cómo se distribuyen los sujetos en los diferentes grupos que forman parte del estudio. Entonces, esto ya lo hemos visto nosotros también en el muestreo.
Hablábamos, si ustedes recuerdan, de un muestreo aleatorio simple cuando todos los elementos pueden participar y se los selecciona al azar. Eso también pues es válido aquí. Miren que el primer ensayo clínico que cumplía estas características se efectuó en 1947 y se llevó a cabo para medir el efecto de la estreptomicina en la tuberculosis. ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Anteriormente lo que se hacía era que si aparecía un enfermo con tuberculosis, entonces le aplicaban estreptomicina y miraban cómo reaccionaba. En cambio, en este caso, ¿sí? Branford Jair lo que hizo fue hablar de un estudio de casos y entonces clasificó a los enfermos. Y entonces ya decía, bueno, el que tenga tuberculosis, un hombre o una mujer, que sea joven o en determinadas edades. Y entonces iba clasificando según esos factores, de tal manera que cuando aplicaba la estreptomicina, entonces ya tenía en cuenta para qué sexo, para qué edad y para qué nivel de la tuberculosis. Ya comenzó a manipular las variables, ¿sí? Al comienzo no, simplemente lo que habríamos hecho nosotros, mirar si la estreptomicina funciona o no funciona, pues busquemos a alguien con tuberculosis, no importa el sexo, no importa la edad, no importa nada y miremos la reacción. En cambio ya acá, lo que se hizo es que primero no que tienen que tantos hombres, tantas mujeres, tanto por edades, etcétera, etcétera, y entonces se procedió ya como un diseño aleatorio. Ya lo hemos dicho y esto pues lo insistimos de que el hecho de ser aleatorio mide y reduce el error. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos de que de estas investigaciones, pues es muy importante estudiar los efectos que produce una variable, sus consecuencias y la relación causa-efecto que se puede producir. También es importante conocer el error y reducirlo en todo lo posible. Por eso lo que se procura es que los estudios de investigación deben ser y deben reunir la característica de ser aleatorios y por ello deben utilizarse diseños experimentales. Es decir, ya en estos casos no caben los diseños muestrales que trabajamos el semestre pasado, sino que antes de desarrollar esa investigación hay que manipular variables. Miren este ejemplo. En un estudio de incidencia de cáncer de pulmón, para llevarlo a cabo se cogen dos grupos de personas que deberán reunir idénticas características en cuanto al número de individuos que lo componen, grupos de edad que lo forman, idéntica proporción en cuanto al género. Posteriormente se procedería a la comparación e investigación de cáncer de pulmón en cada uno de los grupos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que los dos grupos sean homogéneos en cuanto a algunas características que se van a manipular en la investigación. En este caso, pues sería la edad, ¿sí? El género, ¿sí? Las características de salud, etcétera. Ya nos va quedando bien claro, ¿sí? Experimento igual manipulación de variables. ¿Cuáles variables? Las causas, las variables independientes. Ahora miremos algunas ventajas de este proceso. Primero, se elimina el efecto de las variables perturbadoras o extrañas.
¿Cómo se lo elimina? Pues haciendo el trabajo de una manera aleatoria. En segundo lugar, el control y manipulación de las variables predictoras clarifican la dirección y naturaleza de la causa. Entonces ya tengo controladas o manipuladas las posibles causas de la respuesta. Por consiguiente, pues eso me permite con mayor facilidad llegar a conclusiones. Y lo otro, pues ya en esta época, ¿sí?, nos facilita porque nos da una flexibilidad, eficiencia, simetría y manipulación estadística, ya que tenemos los paquetes computacionales que nos permiten, ¿sí?, procesar datos que se están trabajando en formas de diseño, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Viabilidad. Hay veces que no se puede manipular algunas variables. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en función de mirar, ¿recuerdan ustedes lo que les decía acerca de la contaminación del río Pasto? ¿Sí? Y voy a tomar las muestras. Resulta de que la temperatura y la humedad van a afectar los resultados, pero yo no puedo manipular la temperatura ni la humedad. En el río no la puedo manipular, lo podría hacer en un laboratorio, pero allí estoy sujeto a lo que ocurre cuando voy a recolectar la información. Otro caso viene con las cuestiones éticas. Por ejemplo, miren que hay un caso que se está presentando ya ahorita, la CB, el año pasado creo que fue en el Congreso y todo, que tiene que ver con ética, cuando se habla del aborto. Si el aborto es un proceso reconocido oficialmente, ¿por qué hay algunos médicos se niegan a hacerlo? Pues según ellos son cuestiones éticas. También les ponía a ustedes el ejemplo de que cuando se tiene que investigar algo en un animalito, y para ello pues tengo que sacrificarlo. Muchas personas pueden decir que no, que eso no se debe hacer, es cuestión ética. Y también se presentan algunas cosas de practicabilidad, que es sobre todo cuando no se puede recoger algunas informaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si no puedo manipular algunas variables, pues voy a tener problemas, ¿sí? De todas maneras, son cosas que se presentan, pero que sabemos que pues de alguna manera debemos procurar controlarlas. Nunca las vamos a poder eliminar, sino que lo que vamos a tratar de hacer es controlar. ¿Qué dificultades tenemos? Hay una primera dificultad que consiste en seleccionar y manipular las variables de control. Un ejemplo que lo hemos venido trabajando desde el semestre pasado tiene que ver con el rendimiento académico en el programa. ¿Qué variables creo que debo controlar? Una, el sexo, porque creo que es diferente el rendimiento académico entre hombres y mujeres. Listo, se lo controla pues, de una manera sencilla, tomando 50% de hombres, 50% de mujeres. Otro, por ejemplo, la procedencia.
¿Cómo manipulo la procedencia? Pasto, otro sector, pueblos de más de 50.000 habitantes, sectores urbanos rurales, ¿cómo haría? Allí tengo una dificultad para manipular la variable procedencia. Otra dificultad consiste en las muestras. Hay muchas veces dificultad para disponer de muestras representativas. Al hacer esas elecciones, puede ser de que no haya suficiente número de elementos con las manipulaciones que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, en el caso del rendimiento académico, te digo, voy a tomar 5 estudiantes de cada uno de determinados pueblos. Y por ejemplo, dice, debo tomar 5 del Peñol. Y resulta que no hay 5 del Peñol. Entonces, allí ya tengo un problema con la representatividad que no se está cumpliendo. Y la otra es la falta de realismo. Y en este caso, el problema que se presenta es sobre todo en el trabajo de laboratorios. Es común de que, por ejemplo, cuando ustedes hacen un laboratorio y los reactivos son muy costosos, entonces se los puede adquirir y se busca algo que sustituya ese reactivo o una cantidad inferior a la necesaria. Y eso entonces ya no lo hace muy realista la respuesta. Esa falta de realismo también, por ejemplo, se presenta, y la vamos a ver más adelante, en que nosotros te hagamos un experimento con el laboratorio que tenemos en la Universidad de Nariño. Y este no nos permite llegar a buenas conclusiones. Pero allí tenemos que hacerlo, entonces no es realista. Diferente es que nosotros tomemos ese experimento y lo vamos a hacer, por ejemplo, a la Universidad de Cantabria en España, donde el laboratorio es completamente diferente. Entonces, miren, como en todo trabajo se presentan dificultades. Acá, por ejemplo, nosotros podemos identificar los factores, pero poder tomar unos valores de esos factores puede ser difícil, complicado, no tenemos los aparatos para medición, no tenemos el tiempo. Otra dificultad muy común es de que no podemos tomar una muestra representativa. Los elementos que tenemos a mano, que son los únicos con los cuales podemos trabajar, no son representativos. Y lo otro es que de repente el desarrollo del experimento no sea el mejor, por muchos factores. Bueno, ¿qué tiene que ver ahora con la calidad del diseño? ¿Cómo podemos medir, digamos, esa calidad? Hay 4 factores que se conocen como validez. La validez interna, la externa, la ecológica y la de constructo. Veamos la primera. Dice que es el grado en que los cambios observados se pueden atribuir a la manipulación experimental. Es decir, estudia hasta qué punto una causa puede ser atribuida a un efecto. Por ejemplo, un ensayo clínico. El ensayo clínico es muy dedicado
muy cuidadoso. El procedimiento que se sigue en los ensayos clínicos es el mejor posible. Entonces allí tenemos nosotros una validez interna. Pero teniendo en cuenta la validez interna de mayor a menor grado, los diseños los podemos clasificar así. Experimentales auténticos, true design, o verdaderos o puros, son aquellos que no tienen ningún problema de validez interna. Es decir, que no hay ningún inconveniente en la obtención de los elementos, en las observaciones, en conclusión. Segundo, cuasi experimentales. No se pueden descartar la presencia de variables confundidoras, pues no es posible eliminarlas todas. Por ejemplo, el investigador sabe que A causa B, pero no está seguro de que A también pueda ser causa de otros factores como C o D. Es decir, en los cuasi experimentales hay algunas variables que nosotros le llamamos independientes o factores, pero que en realidad dependen de otra cosa. Un ejemplo que tiene que ver con el rendimiento académico de ustedes, por ejemplo, está en los ingresos. Los ingresos para sostenimiento mientras están estudiando, pues influyen en su rendimiento. ¿Sí? Y sucede que la profesión de los padres también puede influir en su rendimiento académico. ¿Y qué sucede? Entonces, si la profesión del padre influye en el rendimiento académico, digo por un lado, ¿sí? Los ingresos, la disponibilidad de dinero influye en el rendimiento académico, pero sucede que la profesión del padre influye en los ingresos. Entonces miren que los ingresos de por sí solos no son una variable independiente. Y más es una variable confundidora, porque en realidad la profesión del padre es la que debería tenerse en cuenta para la generación de los ingresos. Sobre esto vamos a hacer un énfasis de unas clases, porque es un poquito de cuidado el que se analicen los factores o las causas, digamos así, para saber si entre ellas se afectan o no se afectan. Y eso lo vamos a ver con lo que hablábamos antes, el semestre pasado de correlación. Bueno, y habría el otro caso, ¿sí? Ya digamos, donde hay muchas variables confundidoras, no es posible eh, separarlas, no es posible manipularlas, y entonces hablaríamos de un diseño no experimental que equivale a lo que hicimos el semestre pasado. De todas maneras, hay que tener en cuenta que estos experimentos hay que hacerlos de una manera longitudinal o transversal. Por ejemplo, mire, sería importante que lo que vamos a trabajar como proyecto aquí en diseño tenga que ver con las otras asignaturas que miran ustedes. Es decir, donde yo me encargo del diseño, pero toda la parte teórica y los demás se encarga el profesor de la asignatura. Esa sería transversal, la transversalidad. ¿Qué es lo longitudinal? Lo longitudinal, por ejemplo, en este caso sería la relación bioestadística-diseño experimental. Si ustedes se dan cuenta en estas presentaciones, en lo que utilizo para trabajar,
aparece como apuntes de estadística, porque trabajando con los posgrados, el diseño experimental es parte de la estadística. Bueno, ahora, ojo que cuantas más variables entran en un diseño van restando validez interna. No tenemos que llenarnos de variables. En otras palabras, no tenemos que llenarnos de causas, sino que tenemos que tratar de buscar solo las que más inciden en la respuesta que tratamos de encontrar. Tener como en el semestre pasado, por ejemplo, 20 variables, no, eso ya no es posible ahora. Entonces, lo que hay que hacer es ir manipulando. Generalmente hay un modelo que vamos a ver más adelante, que si yo trabajo con unas variables y allí no encuentro la respuesta apropiada, entonces repito el experimento con otras variables. Es una posibilidad. De todas maneras, esas variables confundidoras afectan el diseño. Y en términos pues, administrativos, esas variables confundidoras son unas amenazas para la validez interna. Pero en todas las investigaciones que hay hasta el momento, es muy difícil eliminar las variables confundidoras. Se necesita un manejo, un dominio supremo sobre el tema para poder eliminarlas todas. Nosotros lo que vamos a hacer con estos ejemplos es procurar identificar las variables confundidoras, identificarlas y una vez identificadas, procurar eliminarlas. Si no las podemos eliminar, pues el otro camino sería controlarlas. Miren este ejemplo. ¿Sí? Y este ejemplo fue por un trabajo que tal vez ya yo les comentaba anteriormente. Queremos hacer el estudio sobre un tema ambiental. Formamos dos grupos, uno con personas de raza negra y otro con personas de raza mestiza. Entonces a los de raza negra se les da el curso y a los mestizos no se les da el curso. Después vamos a analizar quién cumple mejor las reglas de higiene. La hipótesis que se maneja es que el curso sirve para aumentar la higiene. Entonces, miren, ofrecer un curso, si sobre el tema, sirve para aumentar la higiene de las personas. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, dividimos dos grupos, un grupo al cual se le aplica el curso y otro al que no se le aplica para poder comparar, pero en función de la raza. Aquí, por ejemplo, nosotros deberíamos tener en cuenta que hay variables que han influido. La raza influye, ¿sí? Es decir, las normas de higiene son diferentes entre la raza mestiza y la raza negra. Entonces no puedo comparar. El poder adquisitivo o el estrato en última, digamos, de los dos grupos también va a influir. Entonces miren que eso no tendría sentido, sería un caos hacerlo como está propuesto allí. Cuando una variable hace que un grupo de partida sea diferente, a eso se le llama amenaza. Es decir, si yo tengo grupos, no pueden ser diferentes. Tienen que ser lo más parecidos posibles. Y todo eso se logra trabajando de manera aleatoria.
Miremos ahora sí esta parte, ya de las amenazas. La historia. Hay amenaza de historia cuando hay acontecimientos externos que ocurren simultáneamente con este y pueden alterar o influir. Por ejemplo, se está dictando un programa educativo sobre problemas de la tensión arterial y el objetivo pues es disminuir la tensión arterial. Listo. Pero al margen de este programa, tenemos que se hace gimnasia y se sigue una dieta sana. Entonces, ¿qué sucede? Esos factores también afectan el resultado. Entonces, yo no puedo saber si la disminución de la tensión arterial se debió al programa que ofrecí o si se debió a que hace gimnasia y si tiene una dieta sana. Entonces, no se podía. Habría ahí una amenaza. La selección. La selección es muy importante y eso es una amenaza cuando los grupos de estudio son diferentes. Ya lo hemos dicho varias veces, sigamos insistiendo. Cuando se forman grupos de estudio, esos grupos tienen que ser lo más parecidos posibles. Entre comillas, pues podríamos decir que sean iguales, aunque eso es imposible, pero sí, que sean lo más parecidos posibles. Y eso lo logramos trabajando de manera aleatoria. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es la maduración. La maduración tiene que ver con la evolución natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues también muchas veces los cambios no se producen por la aplicación de los medios de investigación, sino que es una evolución natural. ¿Sí? El ejemplo que les decía sobre una herida, ¿sí? Si nosotros tenemos una heridita, no una herida grandota, sino una heridita, ¿sí? Mejora, hagamos o no hagamos nada. Si no hacemos nada, no le aplicamos nada y no hay problemas de diabetes, pues va a cicatrizar, ¿sí? Va a cicatrizar. Ahora, que nosotros apliquemos algunos elementos, todo eso, ¿en qué van a influir? Van a influir de repente en el tiempo que se demora en lograr el cambio, pero no van a producir el cambio. Esto es una cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, aquí hay, resumiendo, pues la historia, ¿sí? Tiene que ver con que los resultados se deban exclusivamente a las variables que estamos manipulando, que no haya otras externas. La selección es procurar que todos los grupos que formemos sean lo más parecidos posibles y tener en cuenta que en el proceso de observación los cambios deben ser producidos por lo que estamos aplicando y no por fenómenos de evolución natural. Bueno, por favor, lean el número 4 y el número 5 y continuamos. Por favor, lean 4 y 5.
Bien, listo. Entonces continuemos, por favor. Mirábamos en la clase anterior cuando se observan las observaciones repetidas. En muchos casos, nosotros tenemos que hacer una medición de entrada para saber cuál es el punto de partida del elemento que vamos a observar y luego, entonces, otra medición de salida para mirar si hay cambio, y no partir de cero. Eso es lo que se conoce como los efectos relativos al pre-test. O sea, es la influencia que produce la medición inicial. Por ejemplo, si medimos la tensión arterial a los mestizos de un barrio y posteriormente aplicamos el programa y volvemos a medir, entonces la pregunta sería, ¿cuánto del cambio se debe al programa y cuánto por ser la primera vez que se le mide la tensión arterial? ¿Por qué sucede esto? Porque es comprobado de que en muchos casos el hecho de hablar de la tensión arterial y el hecho de decir que se la va a medir ya implica un comportamiento diferente al normal. La mortalidad. Resulta que cuando estamos comparando los grupos, de repente hay unos sujetos que desaparecen. ¿Sí? Es decir, cuando se hizo el pretest, se hizo la medición inicial, estaban allí. Por ejemplo, necesitaba 20, estaban los 20 y con ellos se tiene la medición inicial. Pero en el desarrollo del experimento desaparecen. Puede ser que se pierdan, que se mueran o que se vayan. Nos afectan los resultados. Esa es una dificultad. Una que tenemos nosotros acá, la instrumentación. El uso de instrumentos no fiables ni válidos. Es decir, lo que los instrumentos de medición que tenemos disponibles no son muy confiables. Esa es una dificultad. Y también tenemos la parte de la regresión estadística. ¿Sí? Resulta que los sujetos seleccionados representan situaciones o puntuaciones en alguna variable. Cuando se usan sujetos extremos, entonces ahí tenemos un problema. ¿Sí? Sucede que para probar los efectos algo se puede escoger de ellos. ¿Sí? Y entonces ya no son datos normales, son datos atípicos, que si ustedes recuerdan con un gráfico de caja y bigote se los puede ubicar. Y decíamos en bioestadística, cuando se presentan esos casos, una de las alternativas es eliminar los datos atípicos. Por ejemplo, que vamos a probar los efectos de una dieta. No, dice, como es una dieta, entonces para probar los efectos tomemos los más gordos. Pues no tendría sentido, porque si yo voy a probar los efectos de la dieta, no solamente debo tomar a los más gordos, que son un extremo, sino que debo tomar hacia abajo desde personas que ya tengan problemas de sobrepeso, pero no necesariamente a los más gordos. ¿Sí? Y entonces ya como lo miramos el semestre anterior, ese tamaño de la muestra afecta la validez interna. Pero miren, son detalles que en general debemos tenerlos en cuenta. Aquí no es que valga más la teoría, ni que vamos a trabajar con unos ejemplos ahorita, sino que tengamos todos estos conceptos, estos elementos, para ya aplicarlos a unos casos concretos de nuestra carrera y allí desmenuzar todo esto que estamos hablando. Bueno, lo segundo es la validez externa. ¿Sí? ¿Qué significa la validez externa? Pues el grado
de que los resultados de un estudio puedan generalizarse y hasta dónde se puede generalizar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos concluir que A causa B, pero ¿qué sucede? En el momento que hicimos el experimento A causa B, pero ¿será que la sigue causando? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces, para eso hay que tener en cuenta simplemente los sujetos que estamos utilizando, el contexto y los momentos en que desarrollamos el experimento. En este caso, se dice que los estudios descriptivos, generalmente por encuestas, lo que hicimos el semestre pasado, son los que más preocupan por la validez externa, porque lo que hicimos nosotros fue hacer una observación en ese momento, pero no sabemos si los resultados que encontramos en el proyecto, que vamos a retomar la semana próxima, siguen siendo válidos. ¿Sí? Ese tipo de validez es la externa. Y entonces esa validez externa simplemente está afectada por la variable independiente, por los factores que tomemos. Entonces, aquí digamos que esto es teórico de que cuando yo voy a tomar unos factores, o sea, unas variables independientes, lo que procuro es de que la medición no sea para el momento, sino que sea a más largo plazo. Eso ayudaría mucho. La validez ecológica se la llama así, pero es simplemente una validez que depende del tipo donde se haga el experimento. La validez ecológica tiene que ver con los sitios donde se hacen los estudios. En el ejemplo dice, los laboratorios experimentales de Colombia no son iguales a los de España. Por lo tanto, lo que allá es válido puede no serlo aquí. O sea, allá puede que encuentre un resultado que no lo voy a encontrar acá. ¿Por qué? Por las calidades de los laboratorios donde desarrollo el experimento. Esto es muy común, por ejemplo, en los casos de salud, cuando a muchas personas si nos dicen de que pues no pueden identificar una enfermedad, sino que tiene que ir a otra ciudad para que le hagan exámenes y laboratorios, porque aquí no se está capacitado. Validez ecológica. Y la de constructo. La validez de constructo tiene que ver con la relación que existe entre la variable independiente y el marco teórico que se manipula. Nosotros ya sabemos de que para todo este tipo de trabajo debemos tener un marco teórico, un marco referencial, conceptual, algo que se constituye como en las reglas de lo que nosotros consideramos en definiciones y de lo que nosotros podemos hacer al final para una clasificación. Es un poquito complicado porque pues muchas veces se pueden presentar dos casos aquí. El primero es de que haya problemas de la definición operacional del constructo. Por ejemplo, el caso que tanto hemos hablado de su rendimiento académico. Rendimiento académico, listo. ¿Cómo lo defino y cómo lo mido? Es decir, operacionalmente, ¿cómo voy a trabajar el rendimiento académico de ustedes? Voy a utilizar lo que hemos dicho, las calificaciones, el sexo, el semestre, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a utilizar para poder identificar su rendimiento académico? Y lo segundo es el poco desarrollo teórico. Entonces, hay suficiente marco teórico que diga qué es el rendimiento académico, cómo se mide, cómo se interpreta. Es para
mirar esto de la validez de constructo, que yo voy a pedirles a ustedes más adelante, que revisen unos trabajos de grado, sobre todo a nivel de posgrado, que hay en el departamento para mirar cómo se enfocó esto. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros decimos es de que hay que tener en cuenta lo que son las amenazas en cuanto a los 4 factores que hemos tomado. Y para ello, entonces, nosotros hablamos de la validez interna, cuáles son las posibles amenazas, ¿sí? Hablamos de la validez externa, cuáles son las posibles amenazas, la validez ecológica y la validez de constructo. En lo que corresponde a la asignatura, pues vamos a hacer un poco de énfasis, sobre todo en la validez de constructo y en la validez interna, porque la validez ecológica, pues no la podemos manejar debido a que tenemos que utilizar nuestros laboratorios. Sí, no hay más. Bueno, esto es lo que teníamos para el día de hoy.